Esta semana, en Vaticano, exploramos la vibrante comunidad religiosa de Singapur junto a su cardenal, anticipándonos a la próxima visita del Santo Padre al sudeste asiático. Además, descubrimos el inmortal legado de los emblemáticos padres blancos de África y su visión misionera. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Compartimos nuestras historias, compartimos nuestras experiencias, diferentes historias, y así, compartiendo nuestras historias, aprendemos lecciones. Esto significa que la Iglesia sigue viva, que la Iglesia no está muerta. Aunque el mundo esté en crisis, aunque alguna parte de la Iglesia esté en crisis, la Iglesia sigue viva. Good morning. 5 meses antes de la apertura del Sínodo 2024, 200 párrocos de todo el mundo se reunieron en Sacrófano, a las afueras de Roma, en un encuentro internacional de 5 días dedicado a la cuestión de cómo ser una iglesia local sinodal en misión. La convocatoria respondía al deseo expresado por los padres sinodales en octubre del año pasado de desarrollar vías para una participación más activa de diáconos, sacerdotes y obispos en el proceso sinodal. Estados Unidos estuvo representado por 5 sacerdotes, entre ellos el padre Clinton Ressler, de la Archidiócesis de Galveston-Houston. La sensación de conocer a otros sacerdotes y sus realidades, de ver cuánto tenemos en común a pesar de las diversas situaciones que existen y ver cómo, al mismo tiempo, esa experiencia de ser sacerdote en primera línea, en las trincheras, es una especie de experiencia universal. Además, gracias a esa experiencia de estar junto a otros pastores, compartimos las alegrías, las tristezas y la esperanza. Organizado por la Secretaría General del Sínodo y el Dicasterio para el Clero, el encuentro se desarrolló durante 5 intensos días llenos de debates, oración y discernimiento. En declaraciones a EWTN Noticias, Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, destacó la importancia de los párrocos en este camino sinodal. La sinodalidad, como todo proceso de reforma, comienza desde abajo. Es un proceso auténtico que busca una iglesia coherente, unida a Cristo, experimentando a Cristo. Es una experiencia de comunión que lleva a Cristo en medio del mundo a través de la evangelización. Al final de la reunión, los participantes se reunieron con el Papa Francisco, quien envió una carta a todos los párrocos presentes en el encuentro internacional, invitándoles a ser misioneros de la sinodalidad primero entre ellos, pero también con sus compañeros párrocos una vez en sus casas. Lo que fue muy reconfortante es que escuchó muchas preguntas de los párrocos en la asamblea y las respondió como un párroco, con la sabiduría y el amor por la gente que tiene un párroco. Ese mero sentimiento de reconocernos en esta misión o en esta posición en la Iglesia ya fue reconfortante. Los resultados de la reunión contribuirán a la redacción del Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para la segunda sesión de la Asamblea Sinodal que tendrá lugar en Roma en octubre de este 2024. Processi e le strutture della sinodalità. La Fundación San Padre Pío, en un acto celebrado en el Vaticano, celebró su 10º aniversario poniendo a disposición del mundo 10 fotografías recientemente publicadas del Santo Padre Pío. El fundador de la fundación, Luciano la Monarca, afirma que desea que las fotografías se difundan por todo el mundo. Todo el mundo, especialmente aquellos en Centroamérica que visiten therealstpio.org, tendrán acceso a esta imagen, de alta calidad y gratuita. Entre los ponentes del acto se encontraba Elia Stelluti, de San Giovanni Rotondo, el pueblo donde vivía el Padre Pío. Elia era solo un niño cuando empezó a fotografiar al Padre Pío, el nuevo monje misterioso que había llegado a su pueblo. A lo largo de los años fue tomando algunas de las fotos más emblemáticas que existen de San Padre Pío.
Siempre es emocionante porque consigo ver al Padre Pío en todos los sitios, como aquí en el Vaticano. De hecho, cada vez que salgo a la calle y miro hacia arriba, veo una foto que hice del Padre Pío. Es una fuente de gran emoción y alegría para mí. Hola y bienvenidos a Vatican Updates una semana más. En este espacio les presentamos las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Por primera vez el Vaticano construirá un hospital fuera de Italia, concretamente en Egipto, muy cerca del Cairo. Las obras para este hospital infantil comenzarán a finales de año, que llevará por nombre Bambino Gesù, como el hospital de la urbe romana. Ambos hospitales firmaron un acuerdo de cooperación para apoyarse mutuamente con conocimientos científicos. Un sacerdote armado con varias armas y vestido con sotana intentó entrar en la plaza de San Pedro en el Vaticano para participar en la oración del Regina Coeli con el Papa Francisco. El sacerdote, originario de la República Checa, intentó pasar por el detector de metales llevando consigo una pistola de aire comprimido, un cúter y un destornillador. Al ser interrogado, el sacerdote dijo que llevaba las armas para defensa personal. La Arquidiócesis de Nápoles, en Italia, informó que el pasado 4 de mayo ocurrió una vez más el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro. San Genaro fue un obispo mártir y es el santo patrón de Nápoles. Este milagro de la licuefacción ocurrió durante la misa presidida por el arzobispo de Nápoles, Domenico Battaglia. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo es por la formación de hombres y mujeres religiosos y de seminaristas. En su mensaje en vídeo, el pontífice dice que cada vocación es un diamante en bruto que necesita ser pulido. El Santo Padre también señala que la formación no termina en un momento determinado, sino que continúa a lo largo de la vida. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicará un nuevo documento sobre el discernimiento de apariciones marianas y otros eventos sobrenaturales. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio, dará a conocer nuevas formas para el discernimiento de apariciones y otros fenómenos sobrenaturales y proporcionará directrices claras. Según las normas aprobadas por el Papa Pablo VI en 1938, es responsabilidad de la Iglesia juzgar primero los hechos antes de permitir la devoción pública en el caso de una supuesta aparición. Gracias por ver las noticias vaticanas de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. Tras una breve pausa, y antes de que el Papa Francisco viaje al sudeste asiático, les presentaremos al Cardenal de Singapur, aquí en Vaticano. El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco emprenderá un viaje histórico al sudeste asiático, con paradas previstas en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, un país insular de gran riqueza cultural. Singapur, conocido por su vibrante mezcla de culturas y religiones, es un crisol de diversidad, hogar de aproximadamente 395.000 católicos. Al frente de la Iglesia Católica de Singapur se encuentra el cardenal William Goh, nombrado arzobispo en 2013 y elevado al rango de cardenal en 2022. En una entrevista exclusiva concedida a EWTN Noticias, el cardenal Goh nos habla sobre la próxima visita del Papa Francisco, la dinámica del colegio cardenalicio y los desafíos que enfrenta la Iglesia en Asia. ¿Qué espera de la visita de Francisco? Francisco es popular entre la mayoría de nuestros católicos. Diría que es un faro de esperanza, un faro de misericordia y compasión. Ese es su fuerte, pues en realidad tratar de continuar el trabajo del Papa San Juan Pablo II y del Papa Benedicto. Continue the work of Pope St. John Paul II, Pope Benedict. Por lo que se ha subido al barco. Y ahora estamos llegando a la conclusión de este largo proceso de sinodalidad.
Sé que usted asistió al Sínodo de los Obispos el pasado mes de octubre. ¿Cómo fue esa experiencia? What I like about that synod, Lo que más me gustó de ese sínodo fue el retiro y el poder compartir en pequeños grupos, porque en ese compartir en grupo pudimos caminar unos con otros de verdad, escucharnos sin juzgarnos y acompañarnos especialmente cuando nos encontramos entre obispos. Así es mucho más fácil porque comprendemos nuestras propias luchas, dificultades y retos, al igual que nuestras aspiraciones. struggles and difficulties and challenges and also Eso es lo bueno del sínodo, y creo que ese es justamente el camino no solo para la Iglesia universal, sino también para la Iglesia particular, la Iglesia local, a la que necesitamos escuchar para caminar unos con otros. Creo que es muy útil para que haya una mayor comprensión y comunión entre el clero y los laicos, para que caminemos como uno solo, para que realmente nos unamos como una sola Iglesia. we will truly be coming together as one church. Now, you've been conducting synodal sessions. Usted ha estado dirigiendo sesiones sinodales en los meses posteriores al primero de los sínodos de obispos del año pasado, el Sínodo sobre la Sinodalidad. ¿Cómo valora esa experiencia de encuentro con los fieles? Encuentro con los fieles, sí, pero además, ya sabe, es igual que el sínodo. ¿Cuántos estaban allí presentes? Estamos hablando de la Iglesia Universal, que cuenta con más de 1.000 millones de personas. ¿Cuántos pudieron estar presentes? Y algo similar ocurre con la iglesia local, pero al menos han venido unas 600 personas a la asamblea plenaria y creo que los que han participado lo han encontrado muy enriquecedor. Diría que el recorrido es de extrema importancia. Lo que ahora estamos intentando es que los sacerdotes, el clero ante todo, caminen juntos. Deben comprender el proceso sinodal, pero creo que sobre todo se debe empezar por el proceso, porque el proceso es lo importante. El destino es otra cuestión. You mentioned the process of synod. Habla usted del proceso de la sinodalidad y de su destino. ¿Qué espera del destino? That we be one church and that Que seamos una sola iglesia y que nuestros laicos y los sacerdotes trabajen juntos como uno solo. Además, y es importante que el Papa Francisco lo haya mencionado junto con el Papa Benedicto, recordar que el trabajo de la misión no es solo el trabajo de los sacerdotes, sino que es obligación de cada católico. Todos tenemos una responsabilidad diferenciada, pero todos somos responsables. De modo que la visión de esta archidiócesis es construir una iglesia vibrante, evangelizadora y misionera. is to build a vibrant, evangelizing and missionary church. That is our vision. And so Esa es nuestra misión, y este proceso sinodal ayudará a que nuestros laicos se comprometan y que su trabajo vaya encaminado hacia una misma visión común con los sacerdotes. The church here La Iglesia aquí, como en todas partes, se enfrenta a las presiones del secularismo, del relativismo. Usted se ha referido a la importancia de defender lo que creo que llama con la expresión verdad y justicia. ¿A qué se refiere con eso? it's important for us that in the face of these Es importante para nosotros que frente a ese secularismo o a cualquier ismos, como el individualismo y demás, que la Iglesia sea veraz en lo que proclamamos. No creo que debamos cambiar el mensaje del Evangelio ni diluirlo. Hay que decir la verdad porque la verdad nos hace libres. Hay que decir la verdad con caridad. Es importante decirla con caridad, pero hay que decirla, puesto que no deberíamos comprometer el Evangelio. Y este precisamente es mi temor, que algunos líderes de la Iglesia comprometan el mensaje del Evangelio. that today even church leaders are compromising the gospel. well, Your Eminence, I'm so grateful for your time. Eminencia, muy agradecido por su tiempo. Thank you. Religion should try La religión debería intentar ayudar a las personas a ir más allá de las apariencias de poder o estatus en la sociedad y recordar que lo que realmente somos es lo que Dios ve y lo que nuestra conciencia interior conoce. El
El cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, mantuvo recientemente un profundo debate teológico con el rabino Alon Goshen en la histórica Sinagoga Romana de Roma. El cardenal, que rara vez concede entrevistas, subrayó ante el rabino su profundo compromiso con el diálogo interreligioso y su amistad. Este encuentro destaca los significativos avances en las relaciones entre el judaísmo y el catolicismo desde la promulgación de Nostra Aetate en 1965. Las relaciones interreligiosas son un camino espiritual, son un camino de espiritualidad. Sí, porque todas las religiones tienen en común lo siguiente: ayudar a las personas a estar en relación con alguna realidad más allá. Nos referimos a ello de distintas maneras, pero es importante recordar que nosotros, como personas, tenemos un destino, tenemos una misión en el mundo. That we have a destiny. We have a mission in the world and a destiny. El rabino Alan Goshen dirige el Instituto Interreligioso Elías, dedicado a fomentar la amistad y el diálogo entre religiones. Una iniciativa clave de esta organización es la Casa Global de la Amistad y la Esperanza en Asís. Este proyecto pretende crear un espacio compartido de estudio y diálogo. También cuenta con un museo y ha recibido el respaldo del cardenal Cantalamessa y del Papa Francisco. ¿Qué es lo que desearía para el éxito de este proyecto? La bendición del Señor, porque, como alguien dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Debemos recordarlo. We should remember that. La figura de San Francisco sirve de inspiración a esta iniciativa, razón por la cual el centro se construye en el corazón de Asís, la ciudad de San Francisco. ¿En qué puede inspirar San Francisco a personas de otras religiones? Una cosa que me llama la atención de Francisco de Asís es el hecho de que no hablaba en contra de nadie. Hizo suya la máxima de los padres de la Iglesia: no hables contra nadie, habla a favor de la verdad, no contra los demás. San Francisco lo aplicó a la perfección. Para que un diálogo significativo dé resultados fructíferos, debe llevarse a cabo de forma abierta y honesta, sin ocultar la propia identidad, tal como se destaca en la Nostra Aetate del Vaticano. Me gustaría pedirle que reflexionara sobre cómo ambas cosas se remontan al legado de San Juan Pablo II en sus convenciones de Asís y también a las convenciones que vinieron después. ¿Hasta qué punto diría usted que él sentó las bases de la amistad y la oración como terreno común entre religiones? Ese segundo aspecto es el más difícil porque precisamente durante las reuniones de Asís fue cuando nos percatamos de cómo mucho podíamos reducirnos a la oración, a entenderla y a estar junto bajo la mirada de algún poder superior. Es difícil compartirlo con palabras o por escrito. De modo que no tanto para compartir, sino para inspirarse en la oración del otro. Yo rezo mi oración, tú rezas tu oración. Pero cuando veo la profundidad de la sinceridad que tienes, eso me inspira. Aunque el Estado de Israel se estableció en 1948, no fue hasta 1993 que la Santa Sede reconoció formalmente a Israel, marcando un momento crucial en la históricamente compleja relación entre judíos y católicos. En breves instantes, en Vaticano, exploraremos los históricos esfuerzos de los misioneros de África por llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Fundada en 1868 por el cardenal Charles Lavigerie, arzobispo de Argel y Cartago, la Sociedad de Misiones de África tenía como objetivo evangelizar a los pueblos africanos. El cardenal Lavigerie introdujo un hábito blanco para los miembros de la sociedad, inspirado en el atuendo tradicional norteafricano, consistente en una toga blanca y una capa con capucha,
acompañada de un rosario al cuello para simbolizar su dedicación a la oración. Históricamente, nuestra sociedad misionera es conocida por ser la sociedad que llevó la fe católica a muchos países africanos. Somos conocidos por ir a lugares donde la fe aún no se conoce. A menudo se dice que el futuro de la Iglesia Católica está en África, donde las vocaciones florecen, la vida parroquial es vibrante y el número total de católicos está a punto de superar al de Europa. La asistencia a misa, un indicador clave del compromiso religioso, es considerablemente mayor en los países africanos que la media mundial. África ha sido reconocida desde hace tiempo como una parte fundamental del futuro del catolicismo. Con menos de 1 millón de católicos en 1910, la población católica de África es ahora de 265 millones. Los misioneros de África han desempeñado un papel fundamental a la hora de plantar las semillas de la fe en el corazón del continente. El Papa Francisco ha seguido mostrando una especial atención pastoral al continente. En su histórico viaje papal a la República Democrática del Congo, el Papa Francisco hizo un apasionado llamamiento en favor de África. L'Africa sia protagonista del suo destino. Espero que la Iglesia se desarrolle y siga desarrollándose, que sea independiente, autónoma y capaz de presentar sus propias aportaciones en el desarrollo de la liturgia y en la comprensión de la Biblia, en lugar de tener que limitarse a seguir lo que se les ha dicho que sean. Cuando se fundaron los misioneros de África en 1868, la casa madre estaba en Argelia. Tras la independencia de Argelia, la casa madre se trasladó a Roma. EWTN visitó a los misioneros para conocer sus esperanzas para África y cuáles son, según ellos, los mayores desafíos a la hora de evangelizar el continente. Espero que la Iglesia se desarrolle y siga desarrollándose, que sea independiente, autónoma y capaz de presentar sus propias aportaciones en el desarrollo de la liturgia y en la comprensión de la Biblia, en lugar de tener que limitarse a seguir lo que se les ha dicho que sean. El padre Luigi es sacerdote de los misioneros de África desde 1971. Ha trabajado en Mozambique, Kenia y Sudáfrica. Considera que la labor educativa de los padres blancos es fundamental para su evangelización. Nosotros siempre hemos insistido en que la educación, es decir, leer y escribir para aprender, es importante por el hecho de que aunque la Biblia sea un libro de personas, es necesario leerla y no solo aprenderlo de memoria. Además, también porque esos elementos hacen que la persona se desarrolle como un ser humano capaz de comunicarse con todas las facultades que tiene a su alcance. El padre Salvatore, originario de México, es sacerdote en la Sociedad Misionera desde hace 25 años. Durante su misión en la región oriental de la República Democrática del Congo, tuvo que enfrentarse regularmente a problemas de seguridad. Creo que la vida misma fue el mayor reto al que tuve que enfrentarme durante todos esos años en el Congo. Más aún diría que la propia supervivencia. Cómo vivir el Evangelio en una situación de inseguridad y de violencia permanente, que es bastante difícil. Cómo ayudar a la gente a vivir su fe con madurez, en situaciones en las que no se respeta la vida que llevan. De cara al futuro, el padre Stanley, superior general de los misioneros de África, se muestra optimista sobre las perspectivas de la Iglesia en África, a pesar de los singulares retos a los que se enfrenta. Hay dos grandes retos. Como la mayoría de las veces vamos a zonas remotas, por un lado, nos encontramos con el reto de la pobreza, ya que la mayoría de los lugares a los que vamos, los gobiernos, aún no han alcanzado su potencial. Y por otro lado, como aunque tenga mucha historia, el continente es muy nuevo. Está la cuestión de la inseguridad. Hay que pensárselo 2 veces antes de ir a esos lugares. Para mí, esos son los 2 retos. En 2019, los misioneros de África celebraron el 150 aniversario de su fundación. En esta ocasión trascendental, el Papa Francisco se reunió con ellos, refiriéndose a ellos como nómadas del Evangelio.